Bien, este es el circuito de alimentación, una fuente regulada que está en la propuesta para alimentar al circuito eh, de control de temperatura de la jaula de los pollos. Tenemos una señal de red que viene o proviene del transformador, eh, la cual pasa por el banco de diodos y es rectificada. Una vez que es rectificada, su valor aumenta. Vemos que tenemos 15 voltios y la filtramos con un condensador, con el condensador C1, y una vez eliminados los rizos, lo entregamos a la entrada del regulador. Este regulador es el LM317, que viene para regular voltaje entre 1.5 a 30 voltios. Para este caso vamos a utilizarlo para regular los 12 voltios que requerimos para el circuito. Para ese ajuste utilizamos un divisor de voltaje, como lo vemos acá, conformado por R12 y RB, los cuales están calculados para entregar una salida de 12.5 voltios. Una vez entregado este voltaje regulado, siguen los condensadores C3 y C2, que se encargan de eliminar los rizos restantes que puedan encontrarse en la trayectoria del circuito. De esta manera ya tenemos una salida de voltaje constante, estable, para ser suministrada al circuito del cual requiere alimentarse. Bien, este es el circuito de la propuesta. Como ven, vamos a utilizar el LM358, un amplificador operacional que internamente cuenta con dos amplificadores. Vamos a utilizar una etapa de acoplamiento que es un relay. Tenemos una etapa de potencia manejada por un transistor, en este caso el 2N3904. Y tenemos el sensor de temperatura, el LM35. El LM35 es un sensor de voltaje lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada grado de temperatura él entrega 10 milivoltios. Como el planteamiento está dado para que el circuito debe activarse a 25 grados, por lo tanto va a tener una entrega de 250 milivoltios o 0.25 voltios al alcanzar la temperatura de 25 grados. Este valor es entregado al punto o a la entrada no inversora del primer amplificador operacional, el cual está actuando como un comparador. Este comparador cuenta con una segunda entrada donde va a tener un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia es el que se va a comparar con el voltaje que proviene del sensor de temperatura. ¿Quién suministra este voltaje de referencia? Un divisor de voltaje conformado por dos resistencias, en este caso R1 y R2, quienes van a tener o van a suministrar un voltaje de 0.25 voltios. Cuando el comparador se da cuenta
que tanto el voltaje de entrada proveniente del sensor LM35 es igual al voltaje de referencia, genera una salida, alimentando el LED y encendiéndolo, indicando que ya hay una salida. Para este caso son 2.32 voltios. Nos vamos a encontrar con una segunda etapa que es un amplificador operacional también con la configuración de comparador. Actúa como seguidor, tomando la señal que proviene del primer comparador para compararla con el voltaje de referencia o señal de referencia, en este caso suministrada también por un divisor de voltaje realizado por dos resistencias, una fija y una variable. Para este caso son 2.32 voltios. De igual manera, cuando el comparador encuentra que tanto la entrada no inversora con la inversora, los valores son idénticos, genera una salida. Para este caso son 10.7 para alimentar la base del transistor 2N3904. La base del transistor 2N3904, su alimentación es de 0.4 a 0.7. Para eso utilizamos un divisor de voltaje para bajar la tensión suministrada por el segundo amplificador o comparador y que tenga un valor de polarización adecuado. Como lo vemos acá, está en el orden de los 0.8. Cuando el transistor es polarizado y es activado, excitado, él permite el flujo de corriente hacia la bobina para que se active, se cierre el circuito y pueda entrar en funcionamiento el extractor de aire. Al mismo tiempo también hay una lámpara indicadora de que el circuito extractor está funcionando. A medida que va transcurriendo el tiempo, el extractor funciona, la temperatura comienza a decrecer. Y cuando alcanza valores inferiores a 25 grados, por lo tanto el valor de la entrada inversora cambia.